Si lo descubres todo en el primero, pues queda como muy acelerado. Es simplemente pues que disfruto más escribiendo sagas o libros que tengan segundas partes, porque me permite pues profundizar más en los personajes, incorporar personajes que vuelquen en la trama o desubiquen un poquito al lector y hacer, bueno, una historia un poquito más compleja. Y lo tuyo, Lucía, como vemos, es la literatura fantástica. ¿El mundo real es que se te queda pequeño? No, de momento yo quiero escribir novelas de suspense. Lo que ocurre, bueno, he empezado con la literatura fantástica, pero dentro de la literatura fantástica he probado distintos géneros, como puede ser la infantil, la épica, y los dos últimos volúmenes, Las criaturas de la noche y La amenaza de las sombras, que se le llama literatura fantástica paranormal, porque mezcla un poquito ya más la realidad. Y bueno, hay en esos dos libros hay una trama de suspense que ya roza mucho la realidad. No voy a escribir, no, a mí me gusta mucho escribir literatura fantástica, pero quiero probarme en otros géneros, como es el suspense, porque yo soy gran devoradora de libros de intriga, y cuando llegue el momento, cuando yo pues probaré pues escribir libros en realidad, aunque sea siempre con algún caso de intriga por resolver. Y claro, Lucía, llama la atención que con solo, si no me equivoco, 27 añitos, ¿no? Sí, 27. 27 años, cuentes ya con casi una decena de libros publicados, además de los relatos, otros relatos sueltos, digamos, teniendo en cuenta la situación actual, las dificultades con las que se encuentra el mundo de la cultura actualmente, ¿te consideras una persona con suerte? Sí, muchísimo, porque teniendo en cuenta, es lo que tú dices, teniendo en cuenta la situación actual y lo difícil que es publicar en el mundo, lo difícil que es publicar en general a estas alturas. Vamos, yo tengo 27 años, solo hace 4 años que empecé a publicar, y tener 9 libros publicados y varios proyectos para este año, pues sí, me considero muy afortunada. Además, me llamaba la atención, Lucía, que tus inicios estuvieron ligados al mundo del deporte. Entonces, ¿podemos decir que acabaste en el mundo de la literatura por casualidad? Yo tuve que dejar el mundo del deporte por una lesión, y claro, yo tenía 14 años. Lo que me encontré que de pasar 3-4 horas entrenando todos los días, pasaba a tener 3-4 horas todos los días libres, y a mí siempre me había gustado mucho escribir. Entonces tuve la lesión en la rodilla, y esas horas libres las empecé a ocupar por la escritura. Entonces, te estoy hablando de hace ya más de 10 años, entonces también dibujaba, y las tardes, esas tardes que se me hacían tan largas, porque ya no practicaba deporte, pues lo que hacía era que escribía relatos, cuentos, dibujaba, y luego ya un poquitín más adelante ya me lo tomé de decir, voy a intentar publicar. Y eres consciente, Lucía, de que eres un ejemplo para muchos jóvenes que, al igual que tú, se sienten atraídos por la escritura, por la literatura. ¿Qué consejos les darías a todos ellos? Pues lo más importante es que lean muchísimo, porque se aprende mucho leyendo lo que es cómo se expresan otros escritores, lo que nos cuentan, que sobre todo que lean de todo tipo de géneros, que aunque sientan predilección por un género, vamos a decir el fantástico, pues está muy bien que lean libros históricos, libros de suspense, románticos, porque así, pues se enriquecen en distintas tramas. Y luego escribir mucho, no hace falta empezar con un libro, sino escribir pequeños relatos, pequeños cuentos, y poco a poco día más. Pero los consejos que creo que los damos casi todos los escritores es leer mucho y escribir mucho, porque eso es práctica, que a la larga, pues vas viendo cómo vas mejorando. Y yo siempre recomiendo empezar con relatos o cuentos, y luego pues ir poco a poco a más. No empezar del tirón de un libro, sino con pequeñas historias, y luego ya pues cuando ya tienes más experiencia y tal, pues te pones a escribir el libro. Ajá, y eres un ejemplo para aquellos que escriben, pero lo eres también para la juventud extremeña en general, y por eso has sido una de las elegidas para protagonizar la campaña Maltrato Cero en su edición de 2009. ¿Qué significó para ti participar en esa campaña? Pues que contasen conmigo, la verdad me sorprendió muchísimo, porque es una campaña que, yo creo que todos las conocemos de todos los años, y que yo participara este año, pues me emocionó un montón. No me lo creía al principio, y después el día que estuvimos en la Asamblea de Extremadura, que fue una gala muy emotiva, había muchísimos alumnos de muchísimos centros de toda Extremadura, y me emocionó, me gustó mucho participar en ese acto y ver cómo estas campañas, aunque hay gente que no lo crea,
Sí, ayuda a mujeres y jóvenes que sufren el maltrato de género. Entonces, para mí, participar en la campaña Maltrato Cero ha sido una de las mejores cosas que me han ocurrido en mi vida, porque no sé, es muy difícil explicar lo que ha significado que contasen conmigo para la campaña, y por supuesto muy, contenta porque sobre todo fueron muchos jóvenes los que me escriben y me dicen que me ven todos los días en su instituto, porque los pósters están puestos en los institutos, y muy contenta. Lo dejamos aquí, Lucía, no tenemos tiempo para más. Solo nos queda agradecerte la atención prestada y desearte mucha suerte para el largo futuro que te espera. Hasta otra.